Hello students, welcome to lesson 38 from your English course, part 3. In today's lesson we are going to make a review of the content studied so far. So, let's take a look at the following poster with the topic. Topic Review 6. Sexto repaso. To begin our lesson, open your workbooks to lesson number 38 from your workbooks. So, we are going to make an activity based on this topic. Let's see it. Read the paragraph about Mr. and Mrs. Valdez's family in lesson 38 and find. Es decir, vas a leer el párrafo acerca de la señora y el señor de la familia Valdés en la lección número 38 de tu folleto y vas a buscar lo que aparecerá a continuación. Ok, copy this. Muy bien, esta es la información que debes extraer del texto que aparece en la lección 38 de tu folleto cuando lo leas y lo escuches por la profesora modelo, que lo hará en instantes. Veamos primeramente qué nos pide este ejercicio. Number 1. 3 events that exist in the present tense. Es decir, 3 eventos o situaciones que existen en el tiempo presente. Number 2. One event that existed at one particular time in the past. Es decir, un evento que existió en un momento determinado en el pasado. And number 3, one event that is in progress at present. Un evento que está en progreso en el momento en que se habla. Muy bien, recuerda que para realizar este ejercicio debes leer cuidadosamente el texto que aparece en la lección 38 de tu folleto. A continuación, vas a tener la posibilidad de escuchar y seguir con la vista la lectura modelo de este texto. Escuchemos pues. Mr. and Mrs. Valdez live in Sucre. They married 28 years ago and they have 4 children. One of them, Linda, lives in Caracas. She doesn't have any children because she is studying in the Ribas program. She always wanted to study at the university and she doesn't want to lose the chance. Muy bien, acabas de escuchar el texto y lo has seguido con la vista que aparece en tu folleto. Recuerda que el mismo dice así: el señor y la señora Valdés viven en Sucre. Ellos se casaron hace 28 años y tienen 4 hijos. Una de ellas, Linda, vive en Caracas. Ella no tiene ningún hijo porque está estudiando en la misión Ribas. Ella siempre quiso estudiar en la universidad y ella no quiere perder esta oportunidad. Ok,
Time to work. Muy bien, vamos a chequear las respuestas a este ejercicio. Recuerda que primeramente debías encontrar en ese pasaje 3 eventos o situaciones que existen en el presente simple. Veamos cuáles eran. Number 1. Item A. Mr. and Mrs. Valdez live in Sucre. El señor y la señora Valdez viven en Sucre. Como puedes observar, esta oración está en presente simple. Item B. Linda lives in Caracas. Linda vive en Caracas. And item C. She doesn't have any children. Ella no tiene ningún hijo. También está en presente simple. Estas 3 oraciones forman parte del primer ejercicio que debías hacer. En el segundo caso, debías encontrar un evento que existió en un momento determinado en el pasado. Y ahí tienes la oración correcta. Number 2. They married 28 years ago. They married 28 years ago. Es decir, se casaron hace 28 años. Y en el tercer momento tenías que buscar un evento que estaba en el momento en que se hablaba, que estaba en progreso en el momento que se hablaba.
Ahí lo tienes en pantalla. Number 3. She is studying in the Ribas program. Ella está estudiando en la misión Ribas o en el programa Ribas. Ok, check your answers. Okay, let's do now our second activity based on the Valdez family. Read the following information about the Valdez's family. Then write the sentences using the right verb tense. Follow the example. Es decir, en esta ocasión vas a leer la siguiente información sobre la familia Valdez. Luego vas a redactar oraciones utilizando los tiempos verbales correctamente. Vas a observar un ejemplo. Pero primero, copia el enunciado. And this is the example. Mr. and Mrs. Valdez moved to Sucre 28 years ago. They still live in Sucre. Es decir, el señor y la señora Valdez se mudaron para Sucre hace 28 años. Ellos aún viven en Sucre. Si vamos a utilizar esta información para redactar una oración, en este caso en tiempo antepresente, ¿cómo quedaría? Veamos. Voy a utilizar la expresión de tiempo for many years, por muchos años. Y la oración
En este caso sería de esta forma. Mr. and Mrs. Valdez have lived in Sucre for many years. La señora y el señor Valdés han vivido en Sucre por muchos años. Es decir, que en este ejercicio tú vas a tener en cuenta las expresiones de tiempo en cada una de las oraciones y vas a redactarlas utilizando la forma verbal correcta según el tiempo que te indica esa expresión de tiempo. Muy bien, copia este ejemplo para que puedas ver las demás partes de este ejercicio. Item A. Mr. and Mrs. Valdez married 28 years ago. They are married at present. They blank for 28 years. Es decir, en esta ocasión debes hacer lo mismo, pero con estas dos partes. La parte A dice, el señor y la señora Valdés se casaron hace 28 años. Ellos están casados en la actualidad. Ellos, espacio en blanco, por 28 años. Recuerde entonces utilizar la forma correcta del verbo según la expresión de tiempo que tienes en pantalla. And item B. Linda moved to Caracas last year. She still lives in Caracas. She blank since last year. Es decir, Linda se mudó para Caracas el año pasado. Ella aún vive en Caracas. Ella, espacio en blanco, desde el año pasado. Ok, time to work.
Okay, let's check the answers to these items. Item A. Mr. and Mrs. Valdez married 28 years ago. They are married at present. They have been married for 28 years. Es decir, ellos han estado casados por 28 años. And item B. Linda moved to Caracas last year. She still lives in Caracas. She has been living in Caracas since last year. Ella ha estado viviendo en Caracas desde el año pasado. Observa cómo en la segunda parte hemos utilizado el antepresente con carácter progresivo. Ok, check your answers. Okay, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Do you know the history of chocolate? ¿Sabes cuál es la historia del chocolate? We are going to know it in the following activity. So, let's observe it. Read about the history of chocolate. Use the correct forms of the verbs in parentheses to complete it. Es decir, en esta ocasión vas a leer acerca de la historia del chocolate y debes utilizar la forma correcta de los verbos en paréntesis para completar esta historia. Ok, copy this. Y esta es parte de la historia del chocolate, que dice así: Cacao, as rich in history as in flavor, blank, the verb originate, in the Amazon at least 4,000 years ago. The Aztecs, who, blank, the verb prepared, a drink with cacao beans, blank, the verb offer, this chocolate drink to Hernán Cortés. Vamos a copiar primeramente esta parte para que puedas copiar la segunda.
Okay, let's see the second part of this history. It reads, Cortés blank take the cacao bring crop to the Caribbean and Africa. Later Cortés blank introduced chocolate to Spain in 1528. Today, chocolate blank, the verb become a multi-billion-dollar industry, and people blank, the verb drink, eat all over the world. Esta es la segunda parte que debes copiar en tu libreta y responder utilizando las formas correctas de los verbos en paréntesis. Okay, time to work.
Okay, let's check the answers to the first part. Cacao, as rich in history as in flavor, originated in the Amazon at least 4,000 years ago. The Aztecs, who prepared a drink with cacao beans, offered this chocolate drink to Hernán Cortés. Es decir, el cacao, tan rico en historia como en sabor, se originó en el Amazonas hace al menos 4.000 años. Los aztecas, quienes prepararon una bebida con granos de cacao, se la ofrecieron a Hernán Cortés. Okay, check the answers to this part. Let's see now the answers to the second part. Cortés took the cacao bean crop to the Caribbean and Africa. Later, Cortés introduced chocolate to Spain in 1528. Today, chocolate has become a multi-billion-dollar industry and people drink it all over the world. Es decir, Cortés llevó la cosecha de cacao al Caribe y a África. Luego, Cortés introdujo el chocolate en España en 1528. En la actualidad, el chocolate se ha convertido en una industria multimillonaria y las personas lo toman por todo el mundo. Okay, check the answers. Okay, let's do now another activity related to chocolate. Complete each of the conversations about chocolate with the correct verb forms. Es decir, en esta ocasión vas a completar cada una de las conversaciones acerca del chocolate con la forma correcta de los verbos. Tenemos en pantalla un ejemplo. Example. Where does chocolate come from? Where does chocolate come from? ¿De dónde viene el chocolate? It blank, the verb come, from the Amazon. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Completar utilizando la forma correcta del verbo. Sería en este caso la respuesta: It comes from the Amazon. Viene o proviene del Amazonas. Copia este ejemplo para que puedas copiar las demás partes de este ejercicio.
Y esta es parte de las conversaciones que debes completar utilizando las formas correctas del verbo. Recuerda observar cada pregunta para que veas el tiempo verbal que está presente en cada una de ellas. Dice la conversación: How do you prepare chocolate? ¿Cómo tú preparas el chocolate? I blank the verb add sugar, water or milk to the chocolate. Yo, el verbo añadir azúcar, agua o leche al chocolate. How much chocolate do Venezuela produce? ¿Cuánto chocolate produce Venezuela? Venezuela blank the verb produce between 1 and 5% of the world production. Es decir, Venezuela, espacio en blanco, el verbo producir entre el 1 y el 5% de la producción mundial. Y finalmente, who blank the verb make the best chocolate in the world? ¿Quién, espacio en blanco, el verbo hacer el mejor chocolate en el mundo? Y la respuesta en este caso dice, sorry, I don't know. Lo siento, yo no sé. Ok, time to work. Okay, let's check the answers to this exercise. Recuerda que en este ejercicio debías colocar la forma correcta del verbo en cada espacio en blanco. Como puedes apreciar, este ejercicio está escrito en presente simple y debes ser muy cuidadoso al escribir cada respuesta. How do you prepare chocolate? I add sugar, water or milk to the chocolate. Yo añado azúcar, agua o leche al chocolate. Observa cómo add se queda en su forma simple. How much chocolate do Venezuela produce? Venezuela produces between 1 and 5% of the world production. Venezuela produce entre el 1 y el 5% de la producción mundial. En este caso, hemos añadido la S al verbo de acción, pues nos encontramos en presencia de la tercera persona del singular con el pronombre neutro it, que puede ser sustituido en este caso. Y finalmente, who makes the best chocolate in the world? ¿Quién hace el mejor chocolate del mundo? Nota que aquí sucede lo mismo. Hemos agregado la S al verbo, pues nos encontramos en tercera persona del singular. Ok, check your answers. Okay, my dear students, today we have practiced
some of the contents studied so far. This is all for today. Goodbye.